Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera lección, primera enseñanza de esta parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es una lección de confianza y de humildad. Cristo es el sembrador. No somos nosotros los sacerdotes, los obispos o los laicos. Es Cristo el sembrador. Por eso, nuestra tarea consiste en permitir que Él brille, que Él destaque, que Él sea el protagonista, no imponernos nosotros por medio, intentando ocultar de alguna manera torpe a ese protagonista. Cristo es el sembrador, Cristo es el buen pastor, Cristo es el Salvador. Pero este Cristo es Dios. Y eso significa que estamos en manos de Dios. Esa es la lección de la confianza. La humildad nos dice aquel viejo salmo: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Cristo es el Salvador, hay que dejarle a Él que salve, que brille, que destaque, que enseñe, recapitular todo en Cristo. Poner a Cristo no solo en el primer lugar de nuestra vida, sino también en el primer lugar de nuestro trabajo. Me refiero especialmente al trabajo pastoral. Y luego la humildad, y luego la confianza en que, aunque el maligno, el demonio, dice Jesús, haga su parte y tenga relativos éxitos, sin embargo vendrá el Hijo del Hombre, de nuevo Cristo, y le dirá a sus ángeles: separa el trigo de la cizaña. Y aquellos que han podido brillar, destacar, ser famosos o tener cargos importantes, pero que no han sido justos, serán juzgados por Dios y arrojados al infierno. Esta es la enseñanza de Jesús. Claro que muchos de estos que no han sido justos no creen en el infierno, no creen en la vida eterna y no creen en nada más que en aquello que decía San Pablo en una de sus cartas: su Dios es su vientre y su gloria sus vergüenzas. Pero el hecho de que no crean, de que ocupen cargos incluso en la Iglesia, el hecho de que sean importantes, si son injustos, no significa que no vayan a ser ellos también juzgados.
Por eso, humildad para poner a Cristo en el primer lugar. Confianza, sabiendo que todo está en manos de Dios, que es el Señor el que guía su Iglesia y también la humanidad. Eso significa que no tenemos nada que hacer, que nuestro trabajo consiste en esperar y dejar que Él actúe. Ha habido herejías que han proclamado y han enseñado esto, por ejemplo, el quietismo en la época de Santa Teresa de Jesús. Como tienes que confiar, no tienes que hacer nada. Ah, no, tienes que hacer mucho, pero sabiendo que es Cristo el que lo hace. Por ejemplo, hemos vivido un escándalo a nivel mundial como en ese aspecto no se había vivido otro. Y me refiero a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Una blasfemia, una provocación y una cobardía. Blasfemia contra Cristo, provocación contra los cristianos y cobardía. Una cobardía que, como siempre, es miserable y además gratuita, porque un cobarde no se justifica, pero puede ser cobarde para salvar su vida. Estos son cobardes no para salvar su vida, sino para hacer daño. ¿Por qué no han hecho una blasfemia dirigida, por ejemplo, contra los musulmanes? No digo que lo tenían que haber hecho, en absoluto. No tenía que haber sido hecha ninguna blasfemia, ningún insulto, ninguna provocación contra ninguna religión. ¿Pero por qué no lo han hecho contra los musulmanes? Porque son unos cobardes. Y diría más cosas. Me conformo con llamarles cobardes. Pero es Cristo el que se ha defendido a sí mismo. ¿Cómo se ha defendido el Señor? Tocando los corazones de millones de católicos, incluso de gobernantes católicos. Por ejemplo, Costa Rica, su gobierno mandó un comunicado oficial de protesta a la organización de los Juegos Olímpicos. Eso honra a este bellísimo país centroamericano. Millones han protestado haciendo circular por las redes no solamente protestas, sino también unos dibujos que eran muy significativos. Millones han hecho actos de desagravio al Señor. Millones han llorado. Millones han escrito. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado es que primero el Comité Olímpico tuvo que pedir perdón y después ha tenido que retirar el vídeo blasfemo y cobarde que nos había ofendido. Pero es Cristo el que lo ha logrado, moviendo nuestros corazones. El Señor nos necesita, pero es el Señor el que lo hace. Lo que nosotros tenemos que hacer es colaborar con Cristo. No somos nosotros, con nuestras cartas o con nuestros emoticonos o con nuestros gestos de protesta, los que hemos logrado que los que han hecho eso en París, repito, cobardes, no somos nosotros los que lo hemos logrado, es Cristo el que ha tocado nuestros corazones, nos ha movido a hacer el bien y de una forma pacífica, porque no ha habido un atentado violento como aquel que hubo en el propio París en una discoteca después de los insultos a Mahoma por una revista Charlie Hebdo. No ha habido eso. Sin embargo, Cristo, moviendo nuestros corazones, ha conseguido que esa blasfemia que ya está hecha, ya está dicha y ya ha ofendido, sin embargo, tuviera que retirarse. La soberbia de los cobardes ha tenido que dar marcha atrás pidiendo perdón. Cristo es el Señor.
Cristo es el que hace el bien, en nosotros con nuestra colaboración. Pero Cristo es el Señor, y Cristo, y solo Cristo es también el Señor, no solo de nuestros corazones, sino de la historia. Que así sea.